Saludos cordiales, iniciamos Pro Industrias en el canal de la producción y ya iniciamos con una entrevista, con un contacto en vivo con el ingeniero Javier Recalde, jefe del Departamento de Proyectos Viales. Ingeniero, muy buen día y muchas gracias por el tiempo para la teleaudiencia del canal de la producción. ¿Cómo está? Muy buenos días, Silvia, y antes que nada agradecer al programa y al canal por el espacio que nos están dando de parte de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, ingeniero, hoy queremos compartir algunas novedades respecto al trabajo que realizan, ¿no?, para el control de pesos de vehículos en las carreteras del país. Si nos puede presentar un poquitito primero el sistema para que la gente conozca y bueno, después un poquitito las últimas novedades del trabajo mismo que están desarrollando. Correcto. Voy a tratar de hacer un resumen de el tema del control de peso de vehículos. Eh, Antes que nada, quiero explicar por qué se controla el peso de vehículos para que puedan entender así con palabras sencillas y un resumen de por qué es tan importante controlar ese peso. Antes que nada, el sistema de pesaje en todas las carreteras nacionales se hace a través de un, una serie de básculas que están colocadas en lugares estratégicos, el orden más o menos entre 10 y 15 básculas fijas, y también un sistema de básculas móviles que son vehículos que se pueden trasladar a cualquier lugar y tomar el pesaje de los vehículos al costado de la ruta, en la zona donde sea seguro y haya lugar para que el vehículo pueda pueda salir a la carretera y hacer el pesaje con un sistema de básculas móviles. Ese es el sistema básico que se utiliza. Este sistema de básculas móviles se utiliza sobre todo en la época de zafra para poder captar cualquier problema de sobrepeso en algunos corredores donde se está moviendo una carga importante, sobre todo en la producción agrícola, ya sea de soja, arroz, lo que sea, y para hacer controles aleatorios de repente en los lugares donde vemos que podría haber riesgo de deterioro de la carretera. Ese es el sistema básico. Ahora bien, a mí me gustaría explicar, ¿verdad?, por qué se controla el peso en las carreteras. Antes que nada, voy a entrar así un resumen y voy a tratar de ser lo más explícito y sencillo lo que se puede. Las carreteras, como todos vemos, no es solamente el asfalto o el hormigón que ponemos encima, que es la calzada por donde circulamos. Eso tiene que estar soportado por una estructura, o si no, esto no va a aguantar el paso de los vehículos. Esa estructura generalmente es un suelo endurecido con algún tipo de aglomerante, cemento, cal, y luego se pone piedra, una mezcla de piedra, y por último se pone las capas que sirven para la rodadura de los vehículos, que es el concreto asfáltico, que es lo que más conocemos acá en Paraguay. Prácticamente el 99% de nuestras carreteras son de asfalto. Técnicamente se lo llama concreto asfáltico, una mezcla de cemento asfáltico con piedra y algunos aglomerantes finos que hacen que eso tenga un endurecimiento y pueda permitir el tráfico de los vehículos. Para poder calcular el espesor de estas carreteras, hay que considerar qué es lo que va a pasar por encima. Cuando más vehículos pasan por una carretera, lógicamente tiene que tener más espesor la carretera. Entonces, eso es lo que el ingeniero vial calcula. ¿Y qué es lo importante para ese cálculo? Ahí lo más importante es el tráfico, y se toman mediciones. Para poder calcular una carretera, se toman mediciones del tráfico, de todos los vehículos que pasan, para tener un dato exacto de cuántos vehículos pasan por día por esa carretera. Ahora bien, de todo el tráfico que pasa, el vehículo liviano no afecta al asfalto o a la calzada. Los únicos vehículos que afectan y dañan a la calzada son los vehículos pesados, son los camiones y los ómnibus. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Solamente estos vehículos de carga y ómnibus son los que pueden dañar la carretera. Pueden pasar millones y millones de vehículos livianos y no van a dañar la carretera. Ahí es uno de los motivos principales,
de el control de carga de los camiones y ómnibus por el sistema que dijimos al comienzo. Para poder calcular qué espesor va a tener esta estructura, se utilizan distintos métodos de cálculo, pero todos se basan en la cantidad de veces que va a pasar un vehículo pesado por la carretera. Y en base a eso se dice, bueno, esta carretera va a tener este espesor y va a tener una vida útil de 10 años o va a tener una vida útil de 20 años. ¿Y cómo calculo yo la cantidad de camiones que van a pasar? En base al contaje de tráfico que se hace. Por ejemplo, una carretera determinada que se tiene que reparar, se hace un contaje de tráfico, se verifica que pasan 500 vehículos pesados por día por esa carretera, y eso se convierte en eje equivalente. Es una terminología técnica, muy técnica, ¿verdad? Pero el ingeniero vial calcula en base a los ejes equivalentes. O sea, esos 500 camiones calcula como que va a ser un solo eje que va a ir pasando continuamente por la carretera. Y ahí se calcula una cantidad determinada de ejes equivalentes. Por ejemplo, 5 millones de ejes equivalentes van a pasar en un periodo de 10 años. Entonces, en base a esos ejes equivalentes, yo calculo el espesor que va a tener la calzada. Donde él va a tener un espesor total de 50 centímetros, ¿verdad? Con la base más la capa superior, que generalmente están entre los 10 y 12 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si pasan 5 millones de eje equivalente durante 10 años, esa carretera va a estar en perfectas condiciones. En el año 10 voy a tener que reparar la carretera, hacer reparaciones, porque la carretera va a estar al límite de su vida útil. Estos ejes equivalentes se toman en distintos países. Acá nosotros en Paraguay, en el ámbito Mercosur, se toma como que un eje equivalente equivale a 8 toneladas. O sea, un eje es el eje de un camión estándar. Y se considera 8 toneladas. Hay otros países que lo consideran 10 toneladas, en otras regiones 9 toneladas, pero está todo en ese orden. Entonces, ¿qué pasa si pasa qué sucede si pasa un vehículo con sobrecarga? Ese eje no va a tener 8 toneladas, va a tener, como está sobrecargado, va a ser mucho más. Y acá un poquito le voy a decir la fórmula, una fórmula matemática que se utiliza para el cálculo de eje equivalente, es una fórmula exponencial. Es como 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Donde se multiplica, en el caso al cuadrado, 2 por 2, y al cubo es 2 por 2 por 2. Entonces, si ese eje equivalente no tiene 8 toneladas y tiene 15 toneladas de al sobrepeso, la cantidad de eje equivalente resultante es enorme. Entonces, un solo camión que pase con sobrepeso acorta la vida útil de la carretera en forma muy significativa. De ahí la gran importancia de controlar de que la carretera sea circulado por vehículos que tienen las condiciones de cómo se calculó. Ingeniero, ¿nos puede dar un Por eso ejemplo es en ese muy sentido, en ese importante periodo el que tema usted del está control de diciendo? carga. Sí, le escucho, Silvia. ¿Nos puede dar un ejemplo concreto, vamos a decirlo? Usted nos dice el peso, el sobrepeso es lo que va a dañar, va a cortar la vida útil de la carretera, el famoso que nosotros vemos nuestro asfalto destruido, ¿verdad? En términos simples. ¿En qué periodo de tiempo, por ejemplo, eso puede llegar a pasar? Podría inclusive llegar a darnos un ejemplo de una ruta que usted conozca que haya sido afectada. No hay ningún problema con eso. Sí, hay corredores específicos, por ejemplo el de la ruta 10, calle 6000 a Salto de Guairá, que es un corredor de exportación de granos. Ustedes se dan cuenta que el carril de la izquierda está totalmente ahuellado porque es la carga que viene hacia Asunción, ¿verdad? Que vienen con camiones. Es un ejemplo muy, muy claro. Un ejemplo para la ciudadanía en general, sobre todo para cualquier ciudadano que haya circulado por camino de tierra, más que a muchos de nosotros nos habrá tocado circular por camino de tierra, sobre todo cuando está lloviendo, cuando está mojado, estamos circulando con lluvia por un camino de tierra y de repente, bueno, van pasando vehículos livianos sin ningún tipo de problema. Y justo se mete un camión delante de nosotros. Y vamos a ver que el camión, a medida que va avanzando, va a ir dejando huellas en el camino de tierra. Ese es el efecto que
un solo camión, pasaron cantidad de vehículos livianos sin problema por la calle, por la ruta de tierra mojada. Entró un camión y dejó huellas. Huellas profundas que inclusive el vehículo que va atrás liviano le dificulta pasar. Ese es el efecto análogo a lo que sucede si un camión con sobrepeso circula por una carretera pavimentada. Con que acorta la vida útil. En el caso de una calzada, como te digo, que estaba programado, estaba calculado para que dure 10 años, si circulan camiones con sobrepeso, no va a durar 5 años. En el tercer, cuarto año va a estar totalmente ya con serias averías la carretera, que son, por ejemplo, ahuellamientos, son apariciones de baches y otros problemas inclusive más graves. Ese, no sé si les puede ser Ilustra mejor. una manera de ejemplificar o de ilustrar el efecto dañino que sucede por el paso de un camión con sobrepeso. Ingeniero, muchísimas gracias por todas las explicaciones, por todos los detalles. Es importante que nosotros, ¿no?, que utilizamos las carreteras, bueno, conozcamos también un poquitito cómo se van dando esos movimientos. Gracias por el tiempo. No tiene por qué, gracias a ustedes, estamos en cualquier momento para informar lo que sea.